Primero que nada, muchas gracias, gracias por la presentación, gracias por la invitación sobre todo. Una cosa es que yo ya no estoy haciendo mi postdoctorado, yo soy investigadora del CONICET, lo digo también porque voy a hablar un poco del proceso de postdoctorado ahora, entonces ya para contarles un poco de eso. Bueno, cuando Eduardo me convocó y me contó un poco que la idea era charlar sobre el trabajo más reciente y también que el público en general, o sea, había gente que estaba en el equipo y gente que estaba estudiando. Bueno, yo lo que fui pensando fue contarles un poco algo sobre los procesos de trabajo y sobre la construcción metodológica que fui haciendo y que fui elaborando a lo largo de los últimos años respecto a mi trabajo. Entonces, un poco, si bien voy a trabajar, voy a contarles algunas cosas más teóricas o más, sí, más conceptuales, la idea es enfocarme yo en el procedimiento de trabajo y en la construcción de problemas, preguntas, inquietudes y cómo entre la búsqueda y el recorrido por los archivos y las preguntas más conceptuales o teóricas que iban surgiendo, se me fue armando un universo de investigación nuevo. Y digo nuevo porque, como decía Eduardo, yo hice mi doctorado sobre la relación entre espacio y política en la ciudad de Buenos Aires en el periodo colonial, en el siglo XVIII en particular, no en todo el periodo colonial. Eh, una vez terminado mi doctorado, en mi postdoctorado, yo avancé a empezar a pensar en algunas cuestiones que tenían que ver con el uso del tiempo, ya que había trabajado el espacio, empecé a pensar sobre los usos del tiempo de esta sociedad porteña colonial, y en esa búsqueda de materiales y de preguntas apareció la corporalidad como un eje y como un tema de trabajo. Apareció la corporalidad porque yo abordé las danzas, la corporalidad puesta en acto, ¿no? Digamos, los espacios de juego, las danzas, los bailes de los negros, digamos. Había un tema ahí que empezaba a formarse eh, y que tenía el cuerpo como un eje central, lo que a mí me interesaba pensar el cuerpo como un eje central. Cómo las corporalidades subalternas en general de la sociedad porteña tardocolonial eran mencionadas, eran tratadas. ¿Y qué pasaba ahí con los cuerpos femeninos también? Ahora, para llegar a esto, yo empecé a darme cuenta que tenía que avanzar sobre los archivos judiciales, o por lo menos empezar a abordar esos archivos que todavía no estaba abordando. De todas maneras, como saben, los que terminaron cualquier proceso de investigación, una termina un proceso de investigación y queda como medio ahí temblando en el aire, diciendo, bueno, ¿y ahora por dónde sigo? Y buscando, bueno, qué fuentes qué corpus documental voy a trabajar, qué fuentes voy a abordar. Yo sabía que me quería quedar en este periodo, sabía que quería seguir trabajando siglo XVIII y parte del XIX, pero digamos, quedarme ahí, y quería trabajar el Río de la Plata. Y bueno, buscando un poco por dónde avanzar en estas cuestiones, hago un viaje a Córdoba, al Archivo Histórico de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Y en ese viaje, los catálogos no estaban, o sea, una serie de casualidades, ¿no? Porque no estaban los catálogos no estaban online, pero yo tenía que pedir los documentos antes, desde Buenos Aires. Entonces, pedí los documentos de acuerdo a unas citas que había encontrado. Bueno, una serie de casualidades. Y tenía muy poquito tiempo porque viajé y sin darme cuenta había un feriado local. Bueno, esas cosas que pasan en los archivos. Cuando podamos volver a los archivos, seguramente vamos a agradecer que nos vuelvan a pasar. Eh, entonces pedí como a tontas y a locas, ¿ve? Pedí cualquier cosa como para ir viendo y viendo y viendo. Y en esa búsqueda, en ese sondeo, encontré un documento muy breve, que es una cédula real de 1805, que es un documento que indicaba la realización de la operación cesárea cada vez que muriese una mujer embarazada. Es un documento muy breve, pero que tiene datos muy precisos, y que de alguna manera me marcaba a mí un recorrido posible en torno a los discursos respecto a las mujeres, a sus cuerpos y a sus actividades. El propósito de la cédula, se los digo brevemente, era doble. La cédula lo que implicaba eran dos cuestiones. Por un lado, se establecía esta obligatoriedad de la operación cesárea, con el objeto, por supuesto, de bautizar a los fetos nonatos, digamos, para garantizar la vida eterna de estos fetos. Eh,
se utilizaban estas palabras aparte, operación, cesárea, fetos, digamos. Estos son los términos que aparecen en la documentación. Y además, por otro lado, funcionaba como una suerte de manual de instrucciones o manual de operaciones para curas y párrocos, toda vez que no hubiese un médico o un facultativo para llevar a cabo esta operación. Digamos, quienes podían realizar esta operación eran, por supuesto, hombres, ¿no? Curas, párrocos o médicos. Digo esto porque el espacio del parto es un espacio tradicionalmente ocupado por mujeres y no por hombres. Y esto, acá también aparece un cambio significativo, un momento significativo respecto al tratamiento de los cuerpos, en este caso gestantes, de los cuerpos femeninos gestantes, de la mano de la intervención masculina en ese espacio. Ahora, digamos, yo leí este documento y empecé a buscar cuáles eran los referentes, ¿no? Para darle contexto, para entenderlo. Ahí también, de vuelta, volver por ahí al procedimiento, ¿no? De dónde sale este documento, cuál es el desarrollo de la ciencia médica en este periodo, cuál es el desarrollo de la perspectiva religiosa en torno al inicio de la vida también, porque hay un dato que aparece en la fuente que se contradecía un poco con algunas ideas, que el documento decía que si el feto tenía el tamaño de un grano de cebada, debía ser bautizado. Y eso daba la pauta también de un ideario respecto a esto que se llama las dos vidas, digamos, pero que aparecía ya tan tempranamente como en 1805, cuando muchos autores dicen que esto es bastante más tardío. Sin embargo, acá estaba. Como les decía, lo que yo empiezo a ver, y esto lo trabajé además con otra compañera que también es antropóloga, lo que empezamos a ver es que la orden, la Real Orden, no representaba un texto aislado, sino que era producto de una larga serie de discusiones, de descubrimientos, de lecturas, de indagaciones en torno al conocimiento anatómico. Esto tiene que ver, por supuesto, con el periodo ilustrado y con el desarrollo de la ilustración en Europa, y el avance respecto al conocimiento de las ciencias médicas, y al mismo tiempo una suerte de competencia de saberes y de potestades respecto a los cuerpos, y en particular a los cuerpos gestantes, entre la ciencia médica o los desarrollos anatómicos y lo que podríamos llamar la ciencia religiosa o la ciencia cristiana, porque digamos, el tratado en el que se basa fundamentalmente la cédula real es un tratado de un cura que se llama, un cura italiano que se llama Cangiamila, que se llama Tratado sobre la Embriología Sagrada. Y este cura es el que dictamina en este documento, en este tratado, las formas en que debía realizarse la operación cesárea, además de otras cosas, las cuales me voy a referir ahora en breve. Entonces, acá había una clave de lectura, una clave de análisis respecto a la corporalidad. Cómo avanza pensar cómo avanza el conocimiento explícito sobre el cuerpo y cómo en este momento histórico el cuerpo gestante empieza a aparecer como escenario de la intervención masculina desde distintas esferas, desde la esfera religiosa, desde la esfera médica y sobre todo, ¿sí? como englobando estas dos esferas desde la esfera gubernamental. Empieza a aparecer un gobierno sobre estos cuerpos en un espacio, el espacio del parto o el espacio de la gestación, que estaba hasta ese momento reservado al género femenino en general, ¿sí? Porque era el territorio de la impureza, el territorio de sí, de la impureza ahora me voy a referir un poco más a eso, pero era un territorio reservado de lo impúdico, reservado a lo femenino, al ámbito femenino. Y entonces, con la competencia de nuevos saberes, esto empieza a cambiar la relación de fuerzas en ese espacio. Tanto la cédula como los tratados, yo les menciono este de Cangiamila, pero hay otros tratados, ¿sí? Hay un tratado de un médico sobre partos difíciles, y donde hace todo el desarrollo de los artilugios que empiezan a aparecer para resolver estos partos difíciles, los forceps, los sistemas digamos, hay unas imágenes tremendas, digamos, no las tengo acá para compartírselas, pero se las puedo mandar en algún momento si les interesa, pero bueno,
hay unas imágenes tremendas de estos elementos que se empiezan a utilizar para intervenir en el espacio del parto y que cumplen también la función de correr a las parteras de ese espacio, de correr a las mujeres, porque las mujeres no pueden utilizar estos artilugios. ¿Sí? Entonces, cumple esa doble función. Ahora, estas cédulas, estos tratados, a mí me permitían ver cuáles habían sido también las conceptualizaciones, las objetivaciones y los juicios que se habían desarrollado acerca de la vida de estas mujeres que aparecían en este tipo de fuentes en la segunda mitad del siglo XVIII. Porque además hay relatos de los partos, hay relatos de las situaciones que estaban pasando, hay un tratamiento feroz de estos cuerpos en situaciones muy riesgosas también. Y al mismo tiempo, esta cuestión permitía de alguna manera, o me permitía, no, nos permitía tratar de observar cuáles eran las continuidades, cuáles eran los quiebres, cuáles eran las solidaridades que se habían dado, o que se daban entre los discursos que se referían a la gestación, a la maternidad, al aborto, al inicio de la vida, promovidos por distintos agentes, y cómo esto también habilitaba una posibilidad para reflexionar en la articulación de la racionalidad científica con el discurso religioso, e incluso su avance y su influencia, como decía antes, en los planteos gubernamentales, ¿sí? Sobre los cuerpos en general y sobre los cuerpos de las mujeres en particular. Por eso la línea que se establecía entre el Tratado de Embriología Sagrada y una real cédula que llega a todos los puntos del territorio americano, acá hay otra esfera otro nivel de análisis y de discusión que yo no me detuve cuando preparé la charla a pensarlo para compartírselos, pero sí que lo tuvimos en cuenta cuando hicimos el trabajo, que es, bueno, los tratados, los documentos doctrinarios, los tratados, son textos elaborados en continente europeo, ¿sí? Donde la realidad socioétnica y la realidad sociocultural es una. Estos documentos, después hay que hacer el traslado y el traspaso al territorio americano, donde también no es lo mismo en qué ciudad, en qué poblado, en qué rincón de los virreinatos estemos hablando. Entonces, hay todo un traspaso de ideas y de pensamientos que vale la pena seguir el rastro. Y digo esto también porque, y esto hago el paréntesis ahora para retomarlo tal vez después, claramente hay una brecha importante entre estos documentos y las prácticas. ¿Sí? Digamos, yo no creo que se haya realizado la operación cesárea en las mujeres muertas embarazadas siempre, no sé cuál es cuál habrá sido, mejor dicho, la asiduidad con la que se realizó esto. Pero sí, creo que es importantísimo en términos de disciplinamiento y en términos de cómo se va construyendo un discurso sobre estos cuerpos en términos de gobierno de esos cuerpos, la existencia de estos documentos, ¿sí? Y la voluntad de gobierno sobre ellos. ¿Sí? Entonces les decía, los tratados y la cédula lo que implican, y esto es lo que a mí me interesaba para tratar de entender estos ejes que yo tenía en mente, que eran la corporalidad y el género, los tratados marcan un fuerte condicionamiento del comportamiento femenino. ¿Sí? Por ejemplo, el padre Cangiamila en el Tratado de Embriología Sagrada nombra 8 causales para el aborto involuntario. ¿Sí? La primera son los golpes los golpes y los abusos cometidos por los maridos. Y medio que lo dice y después dice, bueno, igual, bueno, qué sé yo. Y después, las 7 siguientes son todas responsabilidad y culpa de las mujeres. Y de las cosas que hacen o hacemos las mujeres. ¿Sí? De la propensión a el gusto por el baile, el gusto por la comida, el gusto por la danza, el placer, la voluntad de goce, la voluntad de ira, las riñas, todo lo que tenga que ver con, también dice el uso de vestidos muy ajustados. También lo que podemos ver con estos documentos es las continuidades. ¿Sí? Hay ciertos elementos que aparecen sin caer en anacronismos, si era así antes, es así ahora, digamos. No es para caer en eso, sino para entender cómo
ciertos discursos impregnan los sentidos. Y ahí también vale la aclaración que hizo Eduardo al principio también, que es que yo soy antropóloga y no historiadora, y hay algo de la construcción de sentidos que siempre me va a interpelar en ese punto. Entonces, lo que yo veía en los documentos, lo que veíamos con mi compañera, es que el tratado lo que hace es asumir que las mujeres, que todas las mujeres, sin mayor distinción de estado y condición social, se abandonaban a los placeres de la música y la danza, entendiendo que los placeres de la música y la danza, o las riñas, o las peleas, eh, eran una forma de violencia que nunca debería estar permitido al género femenino. Y entonces, lo que encontré como clave de lectura para lo que iba a ser la continuidad de mi trabajo es cómo la moderación aparece como un eje de organización del cuerpo femenino. Y que esto pareciera ser, además, transversal a castas, segmentos sociales, ¿sí? A los distintos órdenes que componen a la sociedad colonial. Y esto, digamos, lo encontraba yo viendo estos documentos y también leyendo a distintas autoras que fueron pensando sobre el tratamiento de las mujeres en el periodo, porque hay mucha y muy buena bibliografía al respecto. Y entonces lo que veía en la bibliografía también, y que tenía que ver con esto que yo pensaba, era cómo las mujeres habíamos sido consideradas como seres ambiguos, siempre al borde de la impureza y del pecado, pero al mismo tiempo, y esta es la ambigüedad mayor o la contradicción mayor que encarna lo femenino en este periodo, es que al mismo tiempo es de las mujeres de quien depende la reproducción social. Entonces, hay todo el tiempo un límite entre un límite entre ese peligro y esa impureza que encarnan las mujeres y la necesidad de salvaguarda, ¿sí? Que se construye alrededor de ellas como depositarias, o nosotras como depositarias de la reproducción social. Entonces, lo que pasa es que el comportamiento sexual es observado y contenido como un medio imprescindible para mantener justamente los límites sociales, la moderación, la castidad, el orden. Hay una autora chilena, que no sé si la conocen, se llama Alejandra Araya Espinosa. Ella dice que en estos discursos las mujeres debían estar sujetas, encerradas, recatadas, recogidas en el espacio de sus propios cuerpos, que sin embargo las mantenían en un estado de inestabilidad permanente. Y acá vemos cómo opera claramente, ¿sí?, la dualidad cartesiana respecto a estas corporalidades, ¿no? Cómo aparece la idea de la corrupción de la carne, de la elevación del espíritu, de la contención del espíritu por sobre la carne, etc. Y cómo se esperaba de las mujeres una gestualidad que diera cuenta siempre del gobierno justamente del espíritu por sobre la carne. Entonces, siguiendo esta línea, me interesaba tratar de encontrar, tratar de pensar cómo, digamos, dónde podía encontrar a estos comportamientos, ¿no? ¿Dónde podía leer, conocer respecto al comportamiento de las mujeres en distintas situaciones? Y sobre todo, las mujeres cuando estuviesen sufriendo algún tipo de presión o situación que no, de la que no quisieran formar parte. Y así es como entro a trabajar, a investigar, a pensar en los procesos judiciales que involucraban a estas mujeres. Y empiezo a revisar los archivos judiciales coloniales. La idea era tratar de pensar qué les sucedía a las mujeres cuando se desajustaban de la norma, de lo esperable, pero a la vez utilizaban los canales habilitados. Digamos, con los archivos judiciales tenemos esta contradicción, ¿no? Digamos, son los archivos con los que contamos, es la forma que tenemos de encontrar a estos actores. Pasa lo mismo con otros y otras actores y actrices subalternas, pero que sin embargo deben ajustarse a un lenguaje y a una lógica, ¿no?
Y lo que hice fue hacer una selección de denuncias por malos tratos, pedidos de divorcios y pedidos de separación de mujeres, eh, que me fue llevando a pensar, digamos, el relevamiento de estos documentos, me fue llevando a pensar justamente en la corporalidad y en las formas en que la corporalidad era marcada por distintos dispositivos, digamos, yo algo había visto respecto al dispositivo médico y médico religioso o religioso, eh, y ahora la idea era tratar de ver cómo funcionaba el dispositivo judicial, marcando estas corporalidades, organizando ese comportamiento, sobre todo al interior de los vínculos domésticos. Y en relación a una constante en este periodo, que es la porosidad del límite entre lo público y lo privado, ¿no? Digamos, armando ese universo de sentido donde el gobierno de la casa, ¿sí? Y el gobierno, la administración de justicia como gobierno, se confunden también, ¿no? Digamos, ¿qué pasaba cuando esa confusión llegaba, o cuando, mejor dicho, cuando esa confusión en el término de que están unidos, ¿no? Cuando esa porosidad es contestada el estrado judicial, porque las mujeres pugnan por salirse de una situación matrimonial que sienten riesgosa, molesta, desventajosa, digamos, como en los distintos niveles que podemos pensar, llegar a pensar esta cuestión. Bueno, me acerco al archivo judicial, fundamentalmente pensando en estos temas matrimoniales, por y en cómo se dan ciertas formas de violencia al interior de los vínculos domésticos y cómo esa violencia al interior de los vínculos domésticos es tratada por la Administración de Justicia en el periodo en la Ciudad de Buenos Aires y en el ámbito rural también, digamos, un poco en ambos lados. Eh, para eso lo que hice fue revisar digamos, una serie parcial de procesos judiciales sucedidos en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Les decía, son casos que tienen por título desaveniencia matrimonial, malos tratos, malos tratamientos, separaciones, sevicia, divorcio, pedidos de divorcio. Eh, y lo que me interesa, o la clave de lectura que yo encontré para analizarlos y para pensar un corpus a partir de estos documentos fue poner en cuestión, pensar cuáles eran los documentos que ponían en cuestión el destino físico de las mujeres casadas, en este caso, y su depósito, una vez que iniciaban ellas la demanda contra sus cónyuges. Hay demandas iniciadas por los hombres también, por, como decía Florencia, por relaciones ilícitas o por mujer escandalosa, digamos, hay también, el panorama es enorme. Yo para este momento de la investigación lo que delineé fue un corpus que tenía que ver con esto, demandas iniciadas por mujeres, donde lo que se ponía en cuestión era a dónde iban a parar durante la consustanciación del proceso. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque en el depósito, como decíamos con Rodrigo antes, yo veía una intervención directa sobre estas corporalidades. El depósito, para quienes no lo sepan, era una medida procedimental que tenía que ver con el resguardo físico de las mujeres, en este caso de las esposas, como yo les decía antes, eh, las, todas las mujeres eran pasibles de pasar por un proceso de depósito, porque las mujeres eran consideradas menores de edad, y entonces podían pasar por distintas razones. En los juicios de disenso también se daba mucho la institución del depósito. Entonces, una medida procedimental de resguardo físico de la esposa, del honor familiar también, digamos, que se resguardaba también era el honor de la familia, y que podía tener lugar en distintas circunstancias, eh, como parte del proceso de divorcio, como pena, digamos, como sentencia por una transgresión de las normas matrimoniales también. Y además, el depósito podía desarrollarse en distintos lugares. Podía ser en la casa de algún familiar, en alguna corporación religiosa, en una casa de familia que emplease a la mujer durante el depósito, porque esto es otra cuestión, alguien tenía que mantener a esa mujer durante su depósito, ¿sí? Esto había que solventarlo de alguna manera. Entonces las mujeres, sobre todo las mujeres de
más bajo condición social tenían que trabajar para poder ser depositadas en algún lugar. O si hubiese en la ciudad de que se tratase, en la casa de recogidas o en la casa de la residencia. En Buenos Aires, aún existiendo una casa de recogidas, digamos, mejor dicho, lo que quiero decir es, la existencia de una casa de recogidas no invalida los otros lugares donde también se sucedía el depósito. ¿Sí? En Buenos Aires había casa de recogidas y las otras formas de depósito funcionaban también. Ahora, la casa de residencia y el depósito aparecieron como una suerte de prisión, en general, para las mujeres que iniciaban pleitos contra sus maridos. Era un modelo de clausura, con horarios, con ejercicios espirituales, y esta suerte de disciplinamiento se aplicaba a las mujeres justamente en su condición de depositarias de la moral, del orden social. Porque, como decíamos antes, se entendía que las mujeres o la naturaleza femenina tenía que estar circunscripta a lo doméstico, a la protección, al control, etc. Esto no obtura el hecho de que muchas mujeres buscaron el depósito como una forma de escaparse de una situación mucho más incómoda o molesta o peligrosa. ¿Sí? Muchas veces el depósito aparecía como una posibilidad de escape de una situación vivida. Y esto se sucedía mientras los maridos estaban activamente buscando mantener el control sobre estos cuerpos, estas mujeres, estos movimientos. ¿Sí? Hay algo que tiene que ver con el movimiento también de las mujeres. En la práctica, dónde, cómo y si sucedía o no el depósito dependía del sector social del que se tratase. Y en general, las mujeres que llegaban a estos espacios, al proceso judicial en sí, eran mujeres de sectores medios y bajos. ¿Sí? En general las élites resuelven esto de una manera más privada, si se quiere, de una manera más menos pública. Siempre hay excepciones de todas maneras. Mariquita Sánchez de Thompson estuvo depositada también, entonces, bueno, antes de ser Thompson, ¿no? Digamos, esto siempre hay alguna excepción. Pero en general, estos casos nos permiten pensar en estos sectores sociales, los cuales también en general tenemos poca información en los documentos. A mí me interesaba en particular tratar de entender qué argumentos se desplegaban en cada caso, qué temáticas, qué actitudes eran puestas en cuestión y en debate al momento de definir justamente el destino físico de estas mujeres. Y en este sentido, pensar cómo y a quién se daba la potestad sobre el cuerpo y el movimiento de las mujeres casadas que demandaban a sus maridos. ¿Sí? Repito que es un recorte posible, hay 1000 otros posibles. Para esto la idea era indagar en torno a las estrategias que presentaron los actores involucrados en los conflictos, ver qué información ponían en juego también a la hora de presentarse, a la hora de dar su testimonio, de elaborar sus estrategias judiciales, y los modos en que también se validaban o no las observaciones sobre los comportamientos de las partes, ¿no? Para avanzar justamente en el análisis respecto a las formas en que la corporalidad femenina, la sujeción, el movimiento, los márgenes de acción fueran concebidos, expresados por los actores que intervenían y puesto en tensión también en el plano judicial, cómo se ponía en tensión estas cuestiones. En los ejemplos, yo tengo acá varios ejemplos, pero voy a contar uno en particular. Pero básicamente una de las cosas que más llama la atención de los casos en general es cómo, si bien en estos casos son las mujeres las que inician los procesos buscando salirse de una situación por lo menos incómoda, como mínimo, ¿no? Incómoda, cuando no peligrosa, los maridos van a arremeter, digamos, va a haber como una reacción de los maridos donde las tildan las acusan de malvivir,
a una costa de su propio honor, ¿no? Digamos, esto también aparece como interesante para pensar la contradicción, ¿no? Como a una costa de someter a juicio el honor familiar, la voluntad es la voluntad de denuncia respecto a la forma de vida de estas mujeres. Y como eso, digamos, como todo el tiempo hay una búsqueda por mantener la potestad sobre esos cuerpos, incluso de maridos que muchas veces vuelven a Buenos Aires para elaborar estas, para intervenir en estos procesos judiciales, porque hace años que viven en otras ciudades, ¿sí? Pero frente a esta situación disruptiva, vuelven y elaboran, y intervienen en estos procesos con esta misma estrategia, ¿no? Que tiene que ver con algo también propio del funcionamiento del sistema judicial del periodo, ¿no? Digamos, las informaciones de parte, los testigos que dan cuenta sobre qué tipo de vecino es, qué tipo de vecina es, qué es lo público y notorio, ¿no? Es como una fórmula que aparece recurrentemente en los documentos. Eh, entonces, yo me quería detener ahora en un caso en particular, que es el caso de Sebastiana Calvo. Sebastiana Calvo inicia dos demandas en paralelo, una demanda de divorcio y una demanda por alimentos contra su marido, que es Juan Rodríguez, en 1799. Es un proceso largo, dura hasta como 1807. Eh, ella va a buscar el divorcio, va a aprovechar justamente que él no está en Buenos Aires para hacer una denuncia por malos tratos, eh, se va a presentar en el juzgado ordinario, digamos, en el Cabildo primero, y después también en la Real Audiencia de Buenos Aires. Va a ser los dos procesos al mismo tiempo. El juicio de alimentos es justamente esto que les decía antes, para que Rodríguez solvente su subsistencia durante el depósito. Eh, entonces ella aprovecha que él no está, lo denuncia por malos tratamientos, dice, el textual es: cayó al fin en la tentación de mortificarme, preparándome casi diariamente un prolijo martirio en sus expresiones y aún en su propia conducta relativa a nuestro trato. Eh, eh, y ella logra ser depositada en una casa que ella elige, ¿sí? En la casa donde ella elige estar. Cuando el marido se entera, vuelve de Mendoza, que es donde estaba, y interviene y pide que sea trasladada a donde él decide. ¿Sí? Hay una cuestión ahí de el traslado de Sebastiana de una casa a la otra primero, eh, y lo que se abre acá, lo que se inicia acá es un proceso de disputa respecto a dónde tenía que pasar el depósito Sebastiana durante el divorcio. Y esto es lo que a mí más me llamó la atención y me interesó de este caso, porque hay largas argumentaciones respecto a esta cuestión, donde intervienen no solo las partes, sino también el defensor de pobres y el vicario general. Y entonces aparecía no solo la disputa entre marido y mujer, ¿sí? Entre hombre y mujer, respecto a esta cuestión, que es una disputa más privada, si se quiere, o más íntima, más de lo vincular o del ámbito de lo doméstico, sino que también aparecía una disputa que involucraba esferas de gobierno, ¿sí? Respecto a dónde las mujeres debían pasar estos depósitos. Bueno, el detalle del recorrido de Sebastiana es largo y arduo, digamos, la llevan a la residencia, la meten presa, digamos, ella protesta porque no puede, donde está no puede continuar con el trámite de divorcio, digamos, hay una cuestión ahí que la involucra, que tiene que ver con su destino y con que ella admite, digamos, en un momento acepta ir a la casa de residencia porque es lo mejor que le podía pasar en la situación en la que estaba. Y al mismo tiempo Juan Rodríguez tiene unas frases en sus escritos como muy potentes respecto a cómo las mujeres no podían decidir. Digamos. Hay una cuestión como de una queja explícita respecto a que las mujeres no tenían la potestad para decidir a dónde podían vivir y a dónde no. Y sobre cómo la mujer al casarse somete su voluntad al marido.
Pero más allá de estas cuestiones que son visibles en todos los casos de este tipo, digamos, más, menos, digamos, pero aparecen en todos los casos de este tipo, a mí me parecía súper interesante este conflicto jurisdiccional que aparece. A Sebastiana la defiende, la representa, mejor dicho, el defensor de pobres, le toca un buen defensor de pobres, tiene la suerte de que en el recorrido de defensores de pobres que van a ocupar el cargo en el Cabildo de Buenos Aires, eh, le toca a uno bastante comprometido con la tarea, eh, y al mismo tiempo que ella, y esto también tiene que ver como con los vericuetos de la documentación, ella al mismo tiempo que tiene esta causa en el Cabildo y en la Real Audiencia, inicia el trámite de divorcio en la curia, ¿no? El trámite de divorcio es un trámite en la justicia eclesiástica, ¿sí? No en la justicia ordinaria. Y es el vicario general el que se hace cargo de dirimir respecto a esta cuestión. Y claramente el vicario va a buscar por todos los medios restituir el vínculo matrimonial. Digamos, la tarea del vicario es restituir el vínculo matrimonial. Mientras que la tarea o la búsqueda del defensor de pobres es liberar a Sebastiana de un vínculo que es nocivo para ella. Y en este sentido lo que podemos observar es cómo aparecen como las dos esferas de acción, o los dos órdenes de pensamiento, ¿sí? Un orden de pensamiento gubernamental tendiente a la laicización, ¿sí? Con muchas comillas tendiente, digamos, todavía pero en un proceso de laicización que tiene que ver también con la ilustración, y al vicario pugnando por esta restitución del vínculo. Y entonces hay un debate muy interesante respecto a cómo el vicario percibe o cuál es la percepción que tiene respecto al comportamiento de las mujeres y a dónde deben pasar el depósito. Él va a enumerar, ¿sí? En un momento, lo que va a hacer el vicario es decir, bueno, el problema que tienen estas causas, eso lo dice dentro del proceso judicial eh, de Sebastiana, él dice, el problema de estas causas es que no hay ningún lugar donde poner a estas mujeres, a las mujeres que tienen problemas maritales, ¿sí? Dice, o problemas conyugales. No hay un lugar, ¿sí? que pueda corregir el vínculo matrimonial. Corregir el vínculo matrimonial es corregir a las mujeres que quieren salirse del vínculo matrimonial, ¿no? O sea, no tiene que ver con los dos. Y lo que hace es enumerar las opciones disponibles en ese momento. Y fíjense, él dice, el recogimiento de huérfanos no admite mujeres díscolas. Entonces ya está diciendo que la mujer que se queja por los malos tratos y pide el divorcio es una mujer díscola. ¿Por qué no las admite? Porque puede enviciar a las pobres huérfanas, ¿no? Esos son los términos con los que se refiere el vicario. La Casa de Ejercicios dice, no admite mujeres litigiosas, ¿sí? La mujer que usa de los fueros judiciales es una mujer litigiosa y que no busca la penitencia. ¿Sí? La Casa de Ejercicios es para mujeres penitentes, para mujeres que quieren, que se arrepienten de lo que hicieron y buscan la contemplación, la penitencia, etc. La cárcel tampoco es un buen lugar, dice, incluso ya decir, salen peor de lo que entran. También, perdón, esto da cuenta de los lugares donde efectivamente las mujeres iban, ¿no? Una vez que pasaban por estos procesos. ¿No? Porque si dice, de la cárcel salen peor de lo que entran, eso quiere decir que las mujeres, cuando entablaban demandas de divorcio, también iban a la cárcel. Y en las casas particulares, él recomendaba que no, porque tenía más que ver con el interés de las depositadas que con el recogimiento. Entonces, obturaba cualquier posibilidad de movimiento de estas mujeres y daba cuenta también de esta idea del comportamiento de la que yo hablaba antes respecto al movimiento. Entonces, una de las cosas que yo veía es que acá no se trataba necesariamente de corregir conductas individuales, sino más bien de construir una suerte de estándar. Y con ese estándar respecto a las acciones permitidas y no permitidas, lo aceptable y lo no aceptable, producir al poder patriarcal, sostenerlo, reproducirlo. ¿Sí? Las mujeres como portadoras de conductas, como portadoras de actitudes corporales ejemplificadoras, que no dieran nota de mala vida, que fueran públicamente sumisas y
súbditas silentes del vínculo matrimonial. Em, Estas cuestiones las podemos tomar también para pensar en una serie de consideraciones en torno a, decía recién, la capacidad de movimiento, las formas en que la corporalidad femenina podía o no expresarse en diversas circunstancias, fundamentalmente luego de haber contraído matrimonio, aunque no solamente luego de haber contraído matrimonio. Yo en este momento estoy trabajando con casos de abusos sexuales a menores, a mujeres menores, a niñas en este periodo, y que hay toda una cuestión respecto a la explotación laboral de estas niñas que trabajan en la vía pública y que luego, no luego, pero que también son abusadas sexualmente y respecto a las cuales se condiciona también esa capacidad de movimiento al mismo tiempo que se la demanda, ¿no? Es como también una característica de la condición urbana y de la condición de subalternidad. Em, entonces, la idea es como, digamos, bueno, qué pasa también al interior qué pasaba acá también al interior de la relación marital, cómo dentro de esa relación marital aparecía la idea del control sobre estas mujeres y como muchas veces esta idea del depósito como refugio, ¿sí? Era de alguna manera como subvertido por también el propio accionar en la vía pública de los maridos. Hay muchos casos donde las mujeres logran ser depositadas en el lugar que ellas eligieron y sin embargo son asediadas constantemente por sus maridos en la vía pública, generando, ¿sí? Generando con eso que sean ellas las que reciban el mote de malvivientes. ¿Sí? Entonces hay condicionamientos que son sociales, religiosos, físicos, etc. Y otra cosa, y ya con esto voy a ir cerrando, es como, ¿qué pasa con los cuerpos femeninos dentro del fuero judicial? ¿Qué pasa cuando declaran, cuando llevan testigos, cuando presentan un escrito, cuando son puestas en ese escenario? Lo que yo veía es que los cuerpos femeninos no podían en ningún momento, ¿sí? Al estar involucradas en un proceso judicial, descomportarse, digamos, si cabe el término del descomportamiento. Eh, los códigos procedimentales, los lenguajes de los tribunales se sostienen sobre parámetros que buscan docilizar a los cuerpos para poder administrar justicia sobre ellos. Esa es la forma en que se administra justicia sobre los cuerpos. Eh, y más cuando las sujetas o los sujetos, porque estamos hablando de mujeres, pero podemos hablar de los indios, de las indias, de los negros, de las negras, de todos los sectores subalternos, de los extranjeros, también las extranjeras en este contexto, de los y las niñas, se las visualizaba siempre como se los visualizaba siempre como dependientes, como sujetos, como entidades incompletas. Eh, digamos, y en este esquema, entonces, la mujer que no acatase el rol que se le había asignado se volvía un modelo desafiante, se volvía algo que implicaba de algún modo una toma de conciencia respecto a la subordinación eh, y el germen o la posibilidad de cierta libertad social y espiritual que rápidamente entraba en contradicción con el modelo de orden patriarcal. Esto se dirimía finalmente, o al menos es lo que podemos ver con las fuentes que tenemos disponibles en el fuero judicial, eh, pero sin embargo, y eso también es para aclarar, porque las complejidades no cesan, la justicia, y en particular la justicia indiana, nunca funcionó como un código monolítico. No existe una única codificación, un único código de procedimientos respecto a la justicia indiana, sino que es un corpus casuístico, local, nutrido de un montón de fuentes distintas, de un montón de personalismos también. Yo recién decía lo del defensor de pobres, pero vale para todos, digamos, los agentes de esta justicia. Eh, eh, entonces, al interior mismo de los dispositivos que estaban destinados a mediar, a resolver, a disponer los destinos de las mujeres en determinadas situaciones, también se producía, como les decía, una lucha doctrinaria, que es también una lucha política, que pone en el centro de la cuestión
a las mujeres, a sus cuerpos y a sus desenvolvimientos cotidianos. Y algo que es un poco lo que estoy investigando, que estoy tratando de investigar ahora más en el plano conceptual, pero es a lo que me llevó como la lectura de estos documentos, que es tratar de repensar el territorio de lo tolerable, ¿no? ¿Cuál es el límite de lo tolerable en estas sociedades? En distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito doméstico, en el ámbito judicial. eh, ¿Qué es lo permitido socialmente y qué es lo no? Y cómo esa cuestión va variando a lo largo del tiempo. Por eso les decía eh, que sí estoy, digamos, que a partir de la lectura de estos documentos y la lectura de los abusos, los malos tratos y los abusos sexuales cometidos contra menores en este caso, pero contra mujeres adultas también, también me permiten como avanzar sobre estas cuestiones y eso es, digamos, a donde estoy yendo ahora con mis trabajos.